estudiar este libro de Apocalipsis verso a verso. Hay muchas personas que tienen temor de estudiar este libro. Hay inclusive iglesias donde no abren ni leen ni siquiera ningún verso del libro de Apocalipsis, sin saber que se están perdiendo de una gran bendición de leer y de escuchar las palabras del libro de Apocalipsis. Y hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es nada más y nada menos que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para que Juan el apóstol conociera, para que viera, para que Juan escuchara, pero también para que lo diera a conocer a la iglesia de Jesucristo. Hemos visto cómo Jesucristo se manifestó al apóstol Juan en la isla de Patmos, y cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, le hace un llamado a que él escriba a través de cartas a 7 iglesias. Y a partir de este domingo vamos a tener una serie de estudios verso a verso a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, donde vamos a estar estudiando cada domingo una de las 7 iglesias. Hoy vamos a iniciar la primera iglesia, y hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, la iglesia de los Efesios. Y vamos a ver en qué situación estaba esa iglesia de Éfeso, cómo se estaba comportando, qué pensaba Dios de esa iglesia. Y yo le he titulado al tema de esta iglesia, la iglesia que le dio Alzheimer. ¿Escucharon? La iglesia que le dio Alzheimer. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita que esta iglesia de Éfeso se le olvidó totalmente a Jesucristo. Se le olvidó totalmente a Jesucristo. Se olvidaron de Jesús. ¿Se te ha olvidado algo a ti en alguna ocasión? ¿Se te han olvidado las llaves? ¿Se te ha olvidado y has dejado la llave del agua abierta? ¿Qué es lo que se te ha olvidado? Hay inclusive padres que van a un supermercado y hasta a sus hijos se les olvidan. ¿Te ha pasado eso? Ay, ¿dónde está mi hijo? Es tremendo lo que sucede, pero muchos de nosotros somos bien olvidadizos y se nos olvidan muchas cosas. A lo mejor algunos de nosotros no nos acordamos de lo que hicimos ayer, ¿va? Pero hoy vamos a ver respecto a la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia que se olvidó de Jesucristo. Ok, vamos a leer en el capítulo 2, vamos a ir al libro de Apocalipsis, uno de los 2 libros más fáciles de encontrar. El primero es Génesis y el último es Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Y vamos al capítulo 2 y vamos a leer el verso 1 al verso 4. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para poder hablar acerca de la iglesia de Éfeso, tendríamos que conocer un poco acerca del trasfondo de lo que sucedió en Éfeso. La historia nos cuenta que la ciudad de Éfeso era era una ciudad grandísima, donde era una ciudad donde venían gente de todas partes del mundo de esa época y venían a hacer mercadería, a hacer trueques, y era un centro ceremonial donde adoraban a una diosa que se llamaba Artemisa, y que después vemos en el libro de Efesios, a través del capítulo 19 y 20 del libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 19 y 20, vemos cómo allí adoraban a esa diosa que le pusieron Diana de los Efesios. Y era una diosa que todos veneraban. Y nosotros sabemos que en el libro de los Hechos vemos que Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios. Y Pablo fue
y pisó la ciudad de Éfeso y empezó a predicar el evangelio. ¿Recuerdan esa historia? Y Pablo empezó a predicar a Jesucristo, a un Dios verdadero, a un Dios vivo, y muchas personas se arrepintieron con el mensaje de Pablo. Muchas personas de la ciudad de Éfeso se convirtieron a Cristo, y muchos de ellos inclusive practicaban la brujería, inclusive practicaban la inmoralidad sexual y hacían una serie de cosas horribles en esa ciudad. Pero una de las cosas predominantes de ese tiempo era que adoraban a la diosa Diana. Y había personas, familias enteras que se dedicaban a construir templecillos de Diana, dice la Biblia en el libro de los Hechos. Y cuando muchas personas se convirtieron a Cristo, dejaron de comprar esos templecillos de Diana. ¿Y qué sucedió? Una persona que tenía ese negocio, porque era un negocio grande, un negocio que traía mucho dinero a muchas familias y de ahí vendían y obtenían sus ganancias. Estas personas empezaron a molestar con Pablo, se empezaron a molestar con ellos y empezaron a hacer una serie de complot en contra de Pablo y de sus seguidores. Y si quiere vamos a ver al libro de Hechos capítulo 19 y vamos a leer unos versos en el libro de los Hechos capítulo 19. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vamos a ir al verso 17 ahora, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban, ¿en dónde? En Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora vamos al verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero, fíjese bien, llamado Demetrio, que hacía de plata, ¿qué hacía? Templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, de los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Vamos a leer otra vez. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Por haber dicho esto, Pablo se metió en grandes problemas, gravísimos problemas. Y dice el verso 28, dice que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, se enojaron y gritaron. Miren lo que pasa con un religioso que adora a algo hecho con manos de hombre. Cuando tú le dices que ese no es un Dios, se enoja, se llena de ira, de odio y es capaz hasta de matar. Un religioso es capaz hasta de matar a otra persona. Y dice aquí el verso 28, que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¿qué empezaron a gritar? Grande es Diana de los Efesios. Mire, vamos a pasar al verso 34. ¿Cuánto tiempo duraron gritando eso? Dice el verso 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas.
Grandes Diana de los Efesios, imagínense gritando por 2 horas. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Y hubo una turba ahí, hubo una situación difícil. Algunos los arrastraron, los llevaron al teatro de la ciudad, que se dice que era alrededor de 25,000 personas entraban en el teatro de la ciudad. Imagínense todo lo que sucedió. Entonces ese es el trasfondo de la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo llegó por primera vez. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo tuvo, ¿cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? ¿Alguien se acuerda? 3 viajes misioneros. En el primer viaje misionero, el apóstol Pablo fue y visitó y empezó a plantar esa iglesia en Éfeso. Pero Pablo dejó allí a un matrimonio que se quedó encargado allí. ¿Se acuerdan cuál es? Priscila y Aquila. ¿Quién era la mujer? Priscila era la mujer y Aquila era el esposo. Posteriormente podemos ver a través de la historia que la iglesia de Éfeso tuvo grandes hombres de Dios como pastores. Después, inclusive Timoteo quedó como pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo después llegó él y se quedó alrededor de casi 3 años como pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces la iglesia de Éfeso fue bien cobijada por hombres que adoraban y glorificaban a Dios. Pablo cuenta la historia que él murió después decapitado. Pero nosotros sabemos que Juan el apóstol fue el último apóstol que murió. Los demás apóstoles murieron martirizados cruelmente, horriblemente. Pero sabemos que Juan era pastor de la iglesia de Éfeso. Mire, si usted investiga y ve a través de San Google, como decimos nosotros, podemos ver que Juan pasó los últimos días de su vida en Éfeso. En este momento que estamos estudiando Apocalipsis, el apóstol Juan está prisionero en la isla de Patmos, ¿recuerdan? Pero posteriormente Juan va a salir de la isla de Patmos y va a pasar sus últimos días en la ciudad de Éfeso. Y la historia nos dice también que María, la madre de Jesús, la mujer que Dios usó para que naciera Jesucristo, esa mujer o esa gran mujer pasó sus últimos días con Juan en la ciudad de Éfeso. ¿Recuerdan cuando Juan estaba al pie de la cruz con María? ¿Qué sucedió? Jesucristo de la cruz le dijo a Juan: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y eso así sucedió. Inclusive ahí en la ciudad de Éfeso hay un lugar que se dice que fue la casa donde vivió María. Y es interesante, la ciudad de Éfeso podemos ver que era una ciudad grande, poderosa, inclusive donde el emperador romano en ese entonces tenía su sede en la ciudad de Éfeso. Domiciano ahí residía en la ciudad de Éfeso. Es interesante que la ciudad de Éfeso inclusive tenía el templo a la diosa Diana, que era un templo grandísimo, que se dice que tenía, a lo mejor no es tan importante para nosotros, pero si tú y yo pudiéramos ver en internet o a través de la historia, en los libros, era un templo grandísimo, que inclusive los efesios decían que había caído de Júpiter una diosa allí, y ahí iban y la veneraban, la adoraban. Y ese templo tenía 120 columnas, ¿se imaginan? Y cada columna medía alrededor de casi 20 metros de altura, ¿te imaginas? Grandísimo, una majestuosidad para ellos. Pero adentro de esa supuesta majestuosidad había una situación horrible, donde las sacerdotisas de ese tiempo se prostituían. Era un degenere, una depravación total dentro de ese templo a la diosa Artemisa. Y era algo horrible lo que estaba haciendo. Pero Pablo llegó a Éfeso y logró a través de la predicación que muchos se convirtieran. ¿Recuerdas de aquellos locos, como decimos nosotros, que quisieron expulsar los demonios de una persona? ¿Recuerdan?
un hijo de un tal Esceva, dice el libro de los Hechos. ¿Y qué le dijeron los demonios? Espérate tantito, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a ti no te conocemos. Eso sucedió en Éfeso. Entonces sucedieron muchísimas cosas allí y Pablo plantó esa iglesia. Ellos se consideraban guardianes de la diosa Artemisa o Diana. Y era un negocio grande. Entonces es una historia muy grande la que podemos nosotros ver a través de la iglesia de Éfeso. Y es interesante que Pablo escribió una carta a los Efesios. Pero ahora hay otra carta, o sea que podemos decir o llamarle nosotros la segunda carta a los Efesios. Es interesante. Pero la iglesia de Éfeso, vamos a ver ahorita de que a pesar de que tuvo grandes hombres de Dios, grandes pastores, grandes predicadores, se olvidaron de Dios, se olvidaron de Jesús. Y vamos allí a nuestra escritura. En el capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel aquí? La semana pasada estudiamos, ¿va? Que la palabra ángel aquí significa mensajero, pero creemos que aquí se refiere a los pastores de cada iglesia. Un pastor es un mensajero. Es un ministro aprobado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Un pastor tiene una gran responsabilidad ante la iglesia, ante la congregación, de hablar las verdades que están dentro de la escritura. Y un pastor tiene una gran responsabilidad ante Dios, porque si el pastor se desvía y empieza a enseñar cosas que no son, se las verá con Dios y Dios los va a llamar a cuentas. En la Biblia vemos que Dios nos dice, no os hagáis muchos maestros, porque mayor condenación recibirán. Si fallamos como pastores, Dios nos va a llamar a cuentas. Y aquí Dios, a través de Jesucristo, le está diciendo a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Todo está en su mano. O sea, quiere decir que Cristo es el dueño. ¿De quién? De la iglesia. ¿El pastor es el dueño de la iglesia? Jamás. Hay de aquellos pastores que se creen los dueños de la iglesia. Hay de aquellos pastores que se creen los dueños de las ovejas. Porque aquí vemos que el que tiene en su mano a la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas, ¿a quién representa? Las estrellas simbolizan a los pastores. Ok, entonces los candeleros son las iglesias de Jesucristo. Ahora, este verso es muy interesante porque recordemos que en ese tiempo estaba este emperador Domiciano, ¿recuerdas? El que mandó encarcelar a Juan, el que lo mandó echar en una olla de aceite hirviendo y como después de lo que lo sacaron no le pasó nada, entonces a Juan lo mandaron a la isla de Patmos. Y este Domiciano, según la historia, nos dice que mandó a hacer una moneda. Por lo regular, hasta que moría el emperador se hacía una moneda con su imagen, con su rostro. Pero este Domiciano, cuando él estaba en vida, mandó a hacer una moneda con su imagen. ¿Y qué creen que estaba abajo de su imagen? Había 7 estrellas. Como diciendo que él estaba encima de los cristianos. Porque este emperador Domiciano estaba matando y asesinando a muchos cristianos que no doblaban su rodilla ante él. Entonces, es muy probable que Cristo dijera esto por eso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha no es Domiciano. ¿Quién es? Es Jesucristo. Es muy interesante la palabra de Dios. Y luego dice, el que anda en medio. ¿Qué quiere decir que el que anda en medio?
que está observando, el que anda en medio de ¿dónde? De los 7 candeleros de oro. ¿Cuáles son los candeleros? Son las iglesias. Y aquí vemos que Jesucristo está en medio de su iglesia y está caminando por aquí entre medio de nosotros. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Cristo está en medio de esta iglesia? ¿Por qué crees que no lo vemos aquí físicamente? Porque si no sucediera lo que vimos en el capítulo anterior, ¿recuerdan? Él está en medio de su iglesia. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesucristo aquí? Te está observando, te está viendo. ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? ¿Con qué actitud le cantamos a Dios? Es más, Él sabe todo. Él sabe si tú tenías ganas de venir a la iglesia hoy, ¿no es cierto? Él sabe si en la mañana tú estás pensando, no, yo creo que ahora no voy a ir porque estoy bien cansado. Mira, ayer anduve para arriba y para abajo. Dios sabe, Jesucristo sabe. El que anda en medio, el que anda alrededor de nosotros también, está supervisando su iglesia, porque la iglesia es de Él, a Él le pertenece. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras. ¿Se dan cuenta? Yo conozco tus obras, está diciendo Jesucristo. Él conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Él conoce la motivación que hay en nosotros. Él conoce la motivación que te trajo aquí a este lugar. ¿O hay alguno aquí que vino a la fuerza? ¿Habrá alguien que vino a la fuerza? Dios sabe. A lo mejor nosotros no lo sabemos, pero Dios sí sabe. Yo conozco tus obras, significa que Él ve lo que hacemos, Él sabe todo lo que haces. Él conoce tu corazón. Él conoce su iglesia. Él conocía la iglesia de Éfeso. ¿Querías venir hoy a la iglesia? Él lo sabe. Tus obras, dice, y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. A veces nosotros caemos en el error de decir, no, mira yo todo lo que hago, mira yo estoy haciendo esto y esto para Dios. Y Dios parece como si no me recompensara, como si Dios no me viera lo que yo estoy haciendo. Pero equivocación. Dios sí nos ve y conoce nuestras obras, aunque la Biblia dice que no es por obras la salvación, es por fe, pero también la fe sin obras es muerta. Y Dios conoce todo lo que tú haces, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tu arduo trabajo. O sea, Éfeso era una iglesia que trabajaba incansablemente, que trabajaba y tenía muchísimos eventos. Iban y predicaban, iban y hacían campañas, iban y evangelizaban y hacían muchísimas cosas para la iglesia. Y Dios conocía eso. Y luego dice, tu arduo trabajo y paciencia. Y paciencia. Y que no puedes soportar, ¿a quién? A los malos. Era una iglesia que no soportaba a aquellos que torcían las escrituras. Fíjese que aquí la palabra malos, dice que no soportas a los malos. ¿Saben qué significa esa palabra? Cacos. ¿Han oído esa palabra? Cacos. Aquel es bien caco. Es más, hasta el Chavo del Ocho hizo un programa de los caquitos, ¿recuerdas? De ahí viene esa palabra, los cacos, los ladrones, los usurpadores, los que vienen a robar al rebaño, los que vienen a dispersar al rebaño. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía amor por la sana doctrina y que también aborrecía a los cacos, a los malos, a los ladrones. ¿Habías oído esa palabra? De ahí viene los depravados, los injuriosos, o como decimos aquí, los malandrines. De ahí viene esa palabra. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Se dan cuenta?
Jesucristo está elogiando a la iglesia de Éfeso por tener tan buen discernimiento, por tener ellos cuidado de la sana doctrina y por aborrecer lo malo. Tú y yo como cristianos somos llamados a aborrecer lo malo, pero no aborrecer al hermano. Es muy diferente, ¿se dan cuenta? Aborrecer lo malo, desechar lo malo y tomar lo bueno, solamente. Y luego dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Has probado. O sea que la iglesia de Éfeso, cuando ellos miraban a un predicador hablar y lo escuchaban ellos atentamente, ellos probaban a ver si ellos estaban diciendo la verdad a través de las escrituras. Era una iglesia que tenía un discernimiento espiritual. Cuánta necesidad hay hoy en día, ¿verdad? En muchas iglesias, tener discernimiento espiritual. Tener discernimiento de aquellos que no son verdaderos pastores, verdaderos cristianos. Inclusive aquí dice, y has probado a los que se dicen ¿ser qué? Apóstoles. Hoy, Vince, a veces hasta me da risa porque hay una enfermedad o una epidemia hoy en día, quizá en todo el mundo, de la apostolitis aguda, le hemos llamado, donde cualquier persona se quiere hacer llamar apóstol. Ahora ya no quieren que le llamen pastor, ya no quieren que le llamen hermano, ya no quieren que le llamen siervo, ahora dime apóstol. ¿Qué es eso? Aquí, no muy lejos, en Sonora, hay una iglesia grandísima donde el líder de esa organización se hace llamar apóstol. ¿Y sabes qué hacen? La iglesia se postran ante él, lo adoran, porque él supuestamente es el apóstol. Es una mentira eso. Y aquí la iglesia de Éfeso tenía ese discernimiento, probaba los espíritus y ellos decían, este no es, este no viene de parte de Dios. El discernimiento es algo que nos llevará a nosotros a detectar entre un buen ministro y entre un mal ministro. La Biblia nos dice, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11, que los hermanos de Berea escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que les decía. ¿Y quién estaba hablando ahí? Pablo. Nosotros como iglesia tenemos que ser como los de Berea, escudriñar las escrituras. Y cuando escuchamos a algún predicador, que hoy en día hay muchos en la televisión o inclusive en internet, que dicen cosas tan tremendas fuera de la doctrina de la iglesia y de la palabra de Dios, que muchos están vendiendo el evangelio hoy en día. Hay inclusive programas de televisión que les dicen, llame ya, llame ahora. Y si tú mandas cierta cantidad de dinero, yo voy a orar por ti todo este mes. Y verás que Dios te va a hacer tu milagro. Y empiezan a cobrar, empiezan a ganar mucho dinero por causa de las ovejas. Y empiezan a trasquilar el rebaño. Ahora aquí los efesios tienen discernimiento. Y dice en el verso 2, continuando, dice, y no lo son, dice, y los has hallado mentirosos. Aquí la palabra mentirosos, de ahí deriva la palabra de pseudo, de falso. ¿Habías escuchado esa palabra? Una pseudo iglesia, un pseudo pastor, un pseudo evangelista, o sea, un falso. Y en el verso 3 dice, y ha sufrido. Era una iglesia que sufría. Yo, al estar estudiando, puedes imaginarte lo que ellos estaban sufriendo, la persecución que ellos estaban teniendo en toda la ciudad de Éfeso, porque era una ciudad totalmente idólatra que adoraba a una imagen de la diosa Artemisa. ¿Te puedes imaginar que si no creían lo que ellos adoraban,
los mandaban encarcelar, los golpeaban, los torturaban e inclusive el emperador los mandaba matar. Era una iglesia que sufría. Era una iglesia que tenía persecución. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo como esa iglesia hoy en día? A lo mejor aquí no, pero allá en el sur de México, en Chiapas, muchos cristianos les han quitado sus casas, les han quemado sus casas porque se convirtieron a Cristo. Y como ya no compran vino, como ya no compran cerveza, como ya no compran cigarros, les exigen que les compren y los mandan golpear. Y cuando hacen sus fiestas patronales y ellos no cumplen con sus fiestas patronales y no les dan dinero para venerar a su Dios, los golpean. Era una iglesia que sufría. ¿Qué más dice ahí? Y has tenido paciencia. Era una iglesia paciente. ¿Cuántos de ustedes tienen paciencia? ¿Cuántos de ustedes quieren paciencia? ¿Quieres paciencia? Vamos a ver un verso, a ver si vamos a pedir paciencia. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 2 al verso 3. ¿Quieres tener paciencia? Aquí está la respuesta. ¿Ya están ahí? Dice el verso 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El sufrimiento va a producir la paciencia en nuestras vidas. La escuela del sufrimiento produce paciencia. ¿Quieres paciencia? ¿No te has dado cuenta que cuando tú sufres alguna adversidad, cuando sufres algún problema, eso te lleva a tener paciencia? Así cuando tú ores y digas, Señor, dame paciencia, ten cuidado porque Dios te va a mandar una prueba para que tengas paciencia. Y luego dice, seguimos en Apocalipsis, el verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia de Éfeso trabajaba incansablemente para la obra de Dios. Tenían muchos proyectos, tenían muchas maneras de hablarle a la gente de Cristo. Jesucristo está elogiando a esa iglesia. Jesucristo está bendiciendo con sus palabras a esa iglesia. Pero, como dijo aquel, pero, ¿qué dice en el verso 4? Como decimos, no hay pero que valga, pero este pero sí vale mucho. ¿Por qué? Porque este pero lo está diciendo ¿quién? Jesucristo. Fíjate cómo dice el verso 4. Pero tengo contra ti, ay Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Jesucristo está, como quien dice, está diciéndole a la iglesia de Éfeso, oigan, hijos míos, les tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Por lo regular, la buena, pues ya la mala. Y Jesucristo está diciendo la buena. Miren, ustedes son una iglesia con discernimiento. Está hablando de las características que tiene la iglesia de Éfeso, que se está comportando doctrinalmente sólida. Pero tengo algo contra ti. Y es triste cuando Cristo nos diga eso. O que Cristo nos diga eso. Señor, mira todo lo que estoy haciendo para tu iglesia. Mira, yo tengo tantos años en el ministerio, tengo tantos años como cristiano y he traído personas a tu iglesia. Mira, Jesús, he hecho mucho para ti. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Estaban ellos yéndose al otro extremo. Mire, hay dos extremos y todos los extremos son malos. Tú y yo tenemos que tener un balance. Hay quienes están
siempre trabajando, trabajando incansablemente, arduamente. Hay iglesias que tienen evento tras evento, tras evento, tras evento. Hay pastores que inclusive predican una vez cada 4 semanas o cada 5 semanas. Los demás tienen invitados y no hacen su trabajo de estar al frente de la iglesia enseñando cada domingo. Hay extremos. Hay de los que están trabaje y trabaje dentro de la iglesia. Pero hay los otros que no hacen nada, ¿eh? Los que siempre están esperando que otros hagan las cosas. Que venga el predicador a la iglesia, que venga el músico a la iglesia de fulana parte, que venga tal evangelista. Y están impuestos a que otros hagan el trabajo que debe de ser localmente. Ese extremo también es malo. Tú y yo tenemos que mantenernos en un equilibrio, en un balance como iglesia, porque el equilibrio es lo más importante. El activismo es todo lo contrario al crecimiento en una iglesia. Tú y yo tenemos que tener cuidado como iglesia de caer en un activismo, de estar corriendo para allá y para acá, para allá y para acá. Y al último nos olvidamos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el activismo nos hace que tú y yo nos olvidemos y perdamos el enfoque. Esto no quiere decir que como iglesia no vamos a tener un evento para los niños como el día de ayer. ¿Cuántos fueron bendecidos el día de ayer? Fue una gran bendición el día de ayer. Esto no quiere decir que vamos a tener una reunión de matrimonios ahora en febrero, o una escuelita de verano, o una posada. Eso no quiere decir eso. Sino que cuando se pierde el enfoque dentro de la iglesia, que es Cristo, se convierte en un mero club social. ¿Has dejado? ¿Qué significa? Dejaste atrás tu primer amor. No quiere decir que perdió su amor, porque en los primeros versos nos dimos cuenta que era una iglesia que amaba, que aborrecía lo malo. Pero ellos dejaron atrás, ¿a quién? ¿A quién dejaron atrás? A Jesucristo. O sea que, ¿quién es el que debe de ir delante de nosotros? Jesucristo. Las ovejas deben seguir a Cristo. Pero ¿qué pasa? Ahí vamos corriendo y arrebasamos a Jesucristo y ahí vamos adelante nosotros y Jesucristo allá atrás. Y eso pasa en muchas iglesias. Se corrieron adelante, avanzaron y dejaron atrás a Jesucristo, que nos dicen: hey, la cosa es calmada, paciencia, tranquilo, porque has perdido el enfoque. Lo dejaron atrás. Tú y yo somos llamados a caminar al lado de Jesús, no adelante de Jesús. Tenemos que ser seguidores de Cristo. Cristo no es nuestro seguidor. Tú y yo somos los seguidores de Cristo. ¿En qué te has convertido? ¿En qué situación estamos ahorita? ¿En la de ir adelante de Cristo o de ir caminando a la par con Él? ¿Qué has dejado? Dice. Se olvidaron del amor que tenían al Señor de la obra. O sea, como alguien dijo, a veces nosotros llegamos a amar más la obra de Dios que el dueño de la obra. Hay personas que aman más el nombre de su iglesia. Yo pertenezco a la iglesia fulana de tal y estamos. La pregunta es, ¿estará Cristo dentro de esa iglesia? ¿O se ha convertido en una organización puramente humana, carnal? Porque hay iglesias que están bien organizadas, pero Cristo no está ahí. Eso es lo más triste. Se les olvidó el primer amor. Dejaron el primer amor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando andaban de novios? ¿Cómo éramos de novios? ¿Cómo son los novios? Todos los días quería estar yo con la novia. Es más, hasta quería desayunar, comer y cenar ahí en su casa. Y más porque estaban muy buenas las tortillas de harina. Pero cuando andábamos de novios, ese es el ejemplo. Cada rato hablábamos por teléfono. Es más, a mí no me tocaron los celulares ni el internet, que si no, pero teníamos teléfono en la casa, gracias a Dios. Y cada rato, mija, aquí estoy. Horas y horas, ¿me quieres? No, dime que me quieres.
Ya que me digas que me quieres, yo me voy a dormir. Ándale, dime tú primero, ¿no? Y así andamos cuando andamos de novios, ¿va? Somos atentos, no hombre, ni quien nos gane. Somos atentos hasta con todos. Tempranito, ¿va? Si tenemos una cita con la novia o tú tienes una cita con el novio, si te dicen a las 7, ahí estás antes, ¿no es cierto? Si sabes que tu novio va a salir a las 6 de la tarde, yo estaba a las 5 de la tarde esperando para que no se me fuera para otro lado. Estamos ahí atentos, llegamos temprano, todos los días hablamos con ella. Pero cuando llega el matrimonio, seguiremos igual. En la luna de miel, todo es alegría, todo es gozo, pero van pasando los años y esa es la realidad. Se va perdiendo el interés muchas veces. Antes todos los días queremos hablar con la novia, pero muchos matrimonios ahora saben cuáles son sus palabras. Vieja, tengo hambre. Oye, vieja, hazme desayuno, hazme comida, hazme cena. Ya me voy, ya llegué. Como aquel de la película, ¿verdad? Ya me voy, vieja, ya llegué, vieja. Y se perdió todo eso. ¿Por qué? No es que ya no haya ese amor, sino que se ha olvidado, se ha dejado de cultivar. ¿Por qué pasa esto? Por el activismo, por el andar de allá para acá, por hacer tantas y tantas cosas. ¿Se acuerdan de la ilustración de Marta y María? Marta estaba afanada, estaba distraída, estaba haciendo más cosas, queriéndole cocinar más al maestro, queriéndole dar las atenciones, pero no recibir la palabra de Jesús, no sentarse a los pies de Jesús. ¿Qué es más importante entonces? ¿La obra de Dios o el Señor de la obra? ¿Qué es más importante? El Señor de la obra, el dueño de la iglesia. ¿Qué es más importante, la iglesia de Cristo o el Cristo de la iglesia? ¿Qué es más importante? La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Ahora, aplicándolo a tu vida, a mi vida. Cuando tú recién te arrepentiste, cuando tú recién te convertiste a Cristo, ¿cómo era tu vida cristiana? ¿Cómo era tu vida? ¿Cuánto tiempo pasabas con Dios? ¿Cuántos versos de la Biblia leías? Se te hacía cortito el tiempo. Se pasaba el tiempo, los minutos leyendo la Biblia. Cantabas al Señor, ponías música, escuchabas predicaciones a altas horas de la noche, te levantabas temprano, orabas. ¿Pero qué pasó? Si tú te hicieras hoy una radiografía en tu vida, en tu corazón, ¿cómo está tu vida? ¿Has perdido has dejado tu primer amor? ¿Has olvidado tu primer amor? ¿Eres el mismo de hace 20 años? ¿Eres el mismo de hace 10 años? ¿Cómo está tu vida? Jesucristo da un elogio, da una reprensión aquí a su iglesia, pero también va a dar una advertencia. Y como decimos, va sobre aviso, no hay engaño. ¿Te gusta que te digan la verdad? Un hombre de Dios dijo, prefiero herirlos con una verdad que matarlos con una mentira. Es mejor escuchar la verdad. Y Cristo le está diciendo la verdad a la iglesia de Éfeso, pero también lo que está escrito ahí es aplicable para el día de hoy, para tu vida, para mi vida. Porque si tú y yo no tomamos las palabras de Jesús y las hacemos nuestras en nuestra manera de vivir el cristianismo hoy en día, vamos a perdernos de mucho. Porque Cristo es el que debemos de amar por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás con todo tu corazón a tu trabajo. ¿Cómo es? Amarás al Señor tu Dios con todo. Y cuando es con todo, ¿qué quiere decir con todo? Pues con todo.
con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, con todo lo que tú tienes, con todo lo que te rodea. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Amarlo a Él por sobre todas las cosas. La iglesia de Éfeso lo estaba dejando atrás. Estaban avanzando más adelante de Cristo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Se ha convertido en una rutina el venir a la iglesia. Hay muchos cristianos amargados hoy en día que se ha convertido en una rutina en ir y venir a la iglesia y no hay un gozo al estar cantando, al estar escuchando. Mi esperanza está en Jesús. No hay un gozo porque se convirtió en una rutina. Ahora escuchan un canto y como si nada pasara. Pero antes, cuando estaba el primer amor, ¿cómo era? Hasta con el coro de solo Dios hace al hombre feliz. Estamos contentos. Y aunque el coro nomás dice eso, solo Dios hace al hombre feliz. Éramos felices. Pero ahora muchos hemos perdido eso. El verso 5 vemos la advertencia de Jesucristo. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda. Otra vez, recuerda. ¿Cuándo es cuando una persona no recuerda nada? Cuando tiene el Alzheimer. Por eso yo dije, la iglesia de Éfeso se convirtió o se enfermó de Alzheimer. Porque no recordaba a Jesucristo. No recordaba a aquel que había muerto por ellos. Se olvidaron de el dueño, el que murió y derramó su sangre por ellos. Esta es la advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Te puedes dar cuenta qué fue lo que te orilló a tener un enfriamiento espiritual en tu vida. ¿Qué ha sido? Tu sufrimiento. Los que me atacaron, los que me engañaron, los que me defraudaron. Mira, Éfeso, la iglesia, sufrió, pero tuvo paciencia. No se dejaba vencer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y, ¿qué dice ahí? Arrepiéntete. Ese es el punto más importante. Que si no hay un arrepentimiento verdadero en la persona, no tiene razón de ser. Porque Dios lo que está buscando es personas arrepentidas de todo corazón y que den frutos de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? El arrepentimiento no es una emoción de que, ay, me siento mal y empezar a llorar. Ay, Señor, perdona. Y después volver a hacer lo mismo. El arrepentimiento no es eso. La palabra arrepentimiento significa dar la espalda al pecado, dar media vuelta y darle la espalda al pecado. Eso significa el verdadero arrepentimiento, no hacer lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Una persona drogadicta ya no se droga jamás. Una persona que estaba adicta a la pornografía ya no ve pornografía jamás. Una persona que era adúltero o adúltera ya no es adúltera. Una persona que era un fornicario ya no fornica jamás. Porque hubo un verdadero arrepentimiento en su vida. Y aquí Cristo está llamando, porque siempre vamos a tener un Dios de amor y misericordioso que nos va a estar llamando al arrepentimiento. Y hoy tenemos esa esperanza de que si tú y yo hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Él nos perdona. Dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es algo triste que hay esa advertencia. Que si no se arrepiente, quitará ese candelero de su lugar. ¿Para qué sirve el candelero? Para alumbrar. ¿Para qué es la iglesia? Para llevar la luz de Cristo. ¿Para qué eres cristiano? Para reflejar a Cristo en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú estés. Pero ¿qué sucede? Si tú y yo nos olvidamos de Jesús, ese candelero se va a apagar. Y es algo muy triste hoy en día, que las estadísticas nos dicen que muchas iglesias han sido cerradas
Muchos pastores han caído y han dejado el ministerio. ¿Por qué? Porque ese candelero se apagó. Porque Jesús no estaba allí. Porque se olvidaron de Él. Y lo más triste de esto, que si tú ves en la historia, hoy en día no existe una iglesia en Éfeso. No se arrepintieron. Se acabó. Y lo más triste es que tuvieron esa advertencia. Si tú vas hoy en día en un tour a la ciudad de Éfeso, hay puras ruinas. Y va el guía por ahí. Estas son las ruinas. Estas son las ruinas. Esto es lo que quedó. Esto es lo que hay nada más. Ya no hay más iglesia ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos bien enfocados ¿en quién? En Cristo Jesús. No perdernos como iglesia. Mire, a lo mejor yo muero a los 120 años. No es cierto. Pero qué triste sería que a lo mejor mis hijos sí continuaran en la obra. Pero qué triste sería que mis nietos no tuvieran una iglesia donde ir. Que se acabara la iglesia. Porque Juan quedó como apóstol. Tuvieron los mejores pastores. ¿Te imaginas? El pastor Pablo, el pastor Aquila, Apolos estaba allí, Timoteo. Pero al último se olvidaron. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuántos llamados has tenido de parte de Dios? Que te arrepientas y vuelvas a tu primer amor. ¿Cuántas veces te ha dicho Dios, hijo mío, hija mía, recuerda de dónde has caído, ya no hagas esto, ya no te afanes tanto, ven a mí, veme a mí? ¿Cuántas advertencias has tenido de parte de Dios? Hay un escritor, C.S. Lewis, no sé si se pronuncia, dijo, uno de los que escribió las Crónicas de Narnia, dijo, un cristiano no es un hombre que nunca hace mal. ¿Están de acuerdo? Un cristiano no es un hombre que nunca hace mal, sino un hombre que está capacitado para arrepentirse. Eso es lo mejor, reconocer y arrepentirnos. No como Saúl, que Dios le dio muchas advertencias, pero el Espíritu de Dios se apartó de Saúl por su soberbia, por su orgullo, por su rencor y por no humillarse ante Dios. Si no te arrepientes, va a haber consecuencias. Vamos a terminar con el verso 6 y el verso 7. Pero tienes esto. O sea, dentro de todo tenía algo bueno todavía. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una bendición para nosotros, que si tú y yo vencemos, que si tú y yo perseveramos, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mantengámonos pues firmes sin fluctuar, dice la Biblia. Esfuérzate y sé valiente, porque va a haber recompensa. ¿Cuál es la recompensa? En la creación, en el libro de Génesis, vemos de que cuando el hombre pecó, Dios puso con espada querubines para que no permitieran que el hombre pasare a comer del árbol de la vida, porque si no iba a vivir para siempre. Pero aquí tenemos esta esperanza de que si tú y yo vencemos y perseveramos, vamos a comer del árbol de la vida, de ese paraíso. Ya no va a ser un paraíso terrenal, va a ser un paraíso celestial, donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, ni lamentos, porque Cristo Jesús estará allí, el cual está en medio del paraíso de Dios, la ciudad santa de Dios.
Eso es lo que estamos esperando nosotros. Pero si tú y yo no vivimos un cristianismo alumbrando, tarde o temprano vendrá Cristo y apagará tu candelero. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Tu cristianismo. Isaías, el profeta, dijo: a este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo lo volvió a repetir en el Evangelio de Mateo. Bien lo dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos conocer mucho la Biblia, podemos conocer historia de la Biblia, la historia del futuro, como dicen algunos. Pero si no tenemos amor, como dijo Pablo, de nada nos sirve. De nada nos sirve. ¿Tienes amor por Cristo? ¿Tienes amor por el que hizo la obra en tu vida? ¿Tienes amor por el que murió por la iglesia? ¿Tienes amor por el que anda caminando por el medio de este lugar, de su iglesia? Somos bienaventurados. Así que esa es la invitación para hoy. Si tu corazón está apagado, ven a Cristo y Él va a alumbrar tu vida y tu corazón, y ya no vas a ser el mismo si te arrepientes con todo el corazón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en este día, en esta tarde, Señor, por todas tus bendiciones. Queremos pedirte perdón, Señor, primeramente porque te fallamos, Señor, día a día, Señor, cometemos errores. Pero lo más importante de un hombre y una mujer es reconocer sus errores y arrepentirse con todo el corazón, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que quizás tú sabes y tú conoces sus corazones, que algunos de ellos han dejado su primer amor, que tú toques sus vidas, que tú toques sus corazones. Y que esta iglesia, Señor, Capilla Calvario Los Mochis, pueda alumbrar, Señor. Puedan surgir de aquí pastores, evangelistas, misioneros, plantadores de iglesias, Dios, en los cuales siga propagándose el evangelio glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos por cada familia, Señor, por cada uno de nuestros hijos, que quizás cuando nosotros dejemos de existir, ellos puedan seguir alumbrando en tu iglesia, ellos puedan seguir caminando junto a ti, Señor. Porque tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tu iglesia, Señor. Pero si tus hijos, Señor, pierden el enfoque, tú quitarás ese candelero, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, y venimos ante ti, Padre, sabedores de que es tu gracia la que nos perdona, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.